Entrevistado, güey, toma uno. Mi nombre completo, María Elena Burgos de Gámez. Mi nombre es de bautismo Marco Hernando. Mi nombre es Soraya Gámez Burgos y soy la mamá de Andrés Mateo Suárez Gámez. ¿Quién eres, abuelo? ¿Quién fuiste? Quiero conocerte. Quiero saber de dónde vengo y así tal vez entender quién soy. Mi papá fue un hombre muy emprendedor, esa es la imagen que yo tengo, muy guapo, alto, blanco, pelinegro, y a pesar de toda su historia fue muy exitoso. Bien parecido para mí, ¿no? Y eso me tenía que cuidarlo. Yo estudiaba en mi bachillerato y de pronto me vio y yo lo vi. O sea que fue amor a primera vista. De pronto sí. Una cosa, un recuerdo que tengo muy bonito de él es que cuando nos casamos dejó toda esa vida que él buscaba como distracción, como que le parecía bien, la dejó para dedicarse al hogar. Ay, cuando nos celebraban los cumpleaños y era una torta súper especial de duraznos, o sea, en esa época no era fácil adquirir una torta como hoy en día y él siempre la hacía especial para los cumpleaños. Jugábamos en la tarde, yo llevaba a mis amigos, jugábamos allá. Estábamos juntos, ¿no? Había una pequeña piscina en la casa y ahí pasábamos muchas tardes. La casa donde vivíamos en Cajicá, en una vereda que se llamaba Capellanía, una casa muy linda, donde él nos construyó una piscina para bañarnos, teníamos patos, ovejas, y en este balcón que daba hacia el exterior de la casa, él le hacía serenatas a mi mamá. Me llevaba serenatas y él cantaba. Sí. ¿Y te acuerdas de alguna serenata? Grita, tú viniste a mi vida y llegaste. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el amor y el ensueño que jamás pude hallar. Tu abuelo es de mis citas del colegio, del Triunfo. Pues él sufrió mucho de pequeño porque él vio asesinar a su papá. ¿Tú me podrías contar un poco sobre la Pues historia? es la historia de Colombia, la violencia de Colombia de los años 40, 50, en los que hay una lucha de partidos. Los usurpan sus tierras, asesinan a mi abuelo, al papá de mi padre, lo asesinan, a unos empleados, a su hermano mayor, delante de todos, les hacen cavar su fosa y lo va matando uno por uno. Mi padre y otro hermano suyo, que logran huir, porque mi abuelo los hace huir, intuyendo el peligro que viene mortal, se esconden entre unas piedras, unas rocas, una especie como de peñasco, y desde ahí observan durante día y medio cómo están matando a su familia. ¿Quiénes lo mataron? Pues la violencia que vivimos en el país pues fueron los conservadores. Los chulavitas que perseguían a las guerrillas, y perseguían a la gente que vivían en el campo, que vivían en esos pueblos, en esas ciudades. Y lo peor de todo es que mi tío, que vio eso, supo que el que los delató, digamos que tenía que haber un delator, imagino, no conozco detalles, pero el que los delató era un cura. Y él, para escaparse, poder escapar de los chulavitas, se fue y se metió entre los guerrilleros, siendo un niño. Le tocó meterse allá para poder salvar la vida, digámoslo así. Y luego encuentran a mi abuela, ella tenía también su historia, no los recibe, bueno, ellos se levantan solos prácticamente después de esto, ¿no? Sin tener un apoyo ni de padre ni de madre, salió adelante y tuvo su empresa. Colombia ha sufrido desde que mi abuelo era un niño. Mi abuelo fue un desplazado de tantos. Mi abuela me cuenta sobre la llegada de mi abuelo a Bogotá y entre sus recuerdos algo imprecisos, la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Una muerte que marcó la historia del país. Lo recuerda como un hecho que sacudió la capital. Acudiendo a las fotos de Sadi González, puedo descifrar en los rostros del descontento, la rabia y la tristeza por una posibilidad de democracia y paz que se esfumaron. Este suceso se conoce como el Bogotazo y dejó una gran marca en la historia de Colombia. Él se dedicaba
a la industria de la fotografía, digamos. Hacía cajas, impresiones, tenía máquinas como una Heidelberg, tenía troqueladora, tenía guillotinas y tenía esa empresa que era muy bonita. Y él trabajaba en Bogotá. Cuando llegaba era muy importante para mí. En la casa siempre mandaba él. Mandaban los que peleaban y madreaba a nadie, sino simplemente era de la cabeza, ¿no? A veces los fines de semana, no sé cuántos, pero no llegaba, ¿no? O a veces sabemos que se quedaban con los amigos tomando, yo qué sé. Y llegaba el domingo y claro, la cara de mi madre expresaba todo. Cuando tomaba llegaba con sus embriagados, entonces quería cosas que me gustaban a mí mucho, ¿no? Quería seguir allá en la casa parrandeando, es decir, sí. Y yo no, yo quería era seguir durmiendo. Tengo 15 nietos. Mis nietos de parte de Soraya, Mateo, Jacob, María Camila, Moisés, María Fernanda, Anita y Luciana. A tu papá lo conocí en un curso de ruso en la Universidad Nacional. Yo estudié zootecnia en la década de los 80, en el año 1983. Mi mamá me cuenta sobre sus gratos años en la universidad, pero también del temor que vivió en esos años. Salir a la calle con el miedo de morir por un atentado, una explosión o un cruce de balas. También me cuenta sobre el narcotráfico y las guerrillas, sobre sus rostros que colmaron las noticias del país, rostros que cargan con nombres propios y han manchado la historia de Colombia. El narcotráfico tenía tanto poder para la década de los 90 que hizo de Colombia su campo de guerra. El Estado combatiendo a un gigante y los ciudadanos de a pie en medio de este enfrentamiento. El miedo se impregnaba en todas las capas de la sociedad. Décadas de enfrentamientos, cientos y miles de campesinos desamparados y obligados a dejar sus tierras, su hogar, secuestrados y desaparecidos y asesinatos selectivos, pero también el descontento surgía. Mi mamá recuerda también a sus compañeros, las marchas, las pancartas, pero el temor es más grande y sus palabras se enredan con recuerdos que han dejado estas memorias en su historia, en la de todos nosotros. ¿Cómo me recuerdas de pequeño? Muy pelirrojo, muy travieso, muy consentido por ser el primero, muy lindo, muy flaco, muy hábil, porque eras muy hábil para montar bicicleta, para muchas cosas sin que te enseñaran, tú las sabías. Cuando venías de madrugada en la bicicleta, te caíste de cabeza de la bicicleta y cuando te viese uno inmediatamente urgencias porque es muy peligroso un ojo y una hinchazón en la parte frontal de la cabeza de ese tamaño. Gracias a Dios que fuimos a tiempo y te hicieron esa cirugía a tiempo y te salvaste, porque si te quedas en la casa con ese hinchazón en el cerebro, porque fue una hinchazón, entonces te mueres definitivamente. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los Mi abuelo murió a los 39 años porque le dio una enfermedad que se llama Crohn, que es una enfermedad de alcohol. ¿Y qué edad tenías cuando él murió? 15 años. Yo tenía 12 años y lo operaron varias veces y después de una cirugía de esas ya pues murió una noche, un viernes por la noche, 19 de junio. Murió.
Hoy día hago parte de la misma historia que han vivido mis padres y mis abuelos, el poder en unos pocos y la necesidad en boca de muchos. Actualmente, la situación se ha agravado debido a la pandemia del COVID-19, un virus asintomático que ha dejado entrever la inmensa brecha social que hace parte del día a día. El confinamiento en Colombia se ha prolongado por casi 4 meses. Ha sido una excusa perfecta para cuestionarnos. Nuestra fragilidad se evidencia y nuestro egoísmo sale a flote. El tiempo sigue y la historia se repite. Me parece que físicamente no tiene ningún parecido. Pienso un poco más, como decíamos ahora, en el orgullo. Sería el parentesco del ser, ¿no? De la persona. Pienso que tú también buscas la forma de ser cumplido en sus estudios, en cumplir con las obligaciones que tiene, ¿no? En la personalidad, sí, a mi papá le gustaba mucho la fotografía y nos ponía a posar. ¿Y tú eres fotógrafo? No sé por qué estudiaste fotografía, pero me parece una cosa casi que heredada de mi papá. ¿Quién eres? Soy un hijo primogénito de 7 hijos de un matrimonio fallido. Soy un niño que jugaba en las tardes, en un parque. Soy un niño que adoraba la patineta, la calle, los amigos, la noche. Soy alguien que conoció la imagen que guarda recuerdos en papel. Soy alguien que también se enamoró del tiempo, de la fotografía. Soy alguien con la cabeza rota, con el cuerpo intacto y los pensamientos quebrados. Soy un amigo y un compañero firme. Soy alguien que se reconoce en estas palabras y en sus recuerdos, en el rostro que cambia con los años. Soy un hijo de Dios, según mi tío. Soy un hijo perdido, según mi papá. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el amor y el ensueño que jamás pude hallar. Separarnos hoy quiere el destino a los dos y una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión y todo es amargura para mi corazón.